¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Silencio, sí, por favor. ¿Cómo que no? ¿Cómo silencio que no? Me dice los fabulosos Calla que silencio es el cura, silencio el idiota, silencio... Y después silencio, no. Vamos a hablar de silencio. Y el planteo tiene que ver con la columna de los miércoles, cada 15 días, con el psicólogo Franco García, y nos viene dando un ciclo de charlas muy interesantes. En la columna faltan las palabras. Yo pido el humor va a llegar. Hemos ha transcurrido la familia, el duelo, el léxico familiar, la guerra. Hemos pasado por un montón de situaciones. Y en esa cuestión de tratar de conquistarlo con el humor, la columna del humor, le voy tirando piques. Y la otra vez escuchaba a un psicoanalista, no tengo el nombre, pero sí tengo la fuente, fue en Radio Uruguay. En un momento hizo una referencia al silencio, estaba hablando de un montón de cuestiones que tienen sobre la terapia y en terapia, y decía lo que hablan los silencios. Y yo creo que como acá no sucede eso, acá hablamos hasta por los codos, dijo Franco, hoy vamos a tratar el tema del silencio y voy a tratar de poder hacerlo, cosa que es muy difícil en mí. Bienvenido, Franco, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas, Mario, ¿qué tal? Buenas tardes para todos los oyentes. Y bueno, sí, tiene que ver un poco con esta cuestión, ¿no? Con esto, como planteabas recién, hay silencios que son ruidosos, ¿no? Hay silencios que parece que se caracteriza por una ausencia de sonidos, pero en realidad esa ausencia justamente a veces aterroriza a muchas personas, y es que en estos tiempos a veces se nos hace impensado e imposible el silencio. Claro. Entonces un poco sobre esto vamos a querer hablar un poco hoy, vamos a querer conversar sobre el silencio. En un primer tiempo pensaremos quizás esta imposibilidad del silencio en épocas de hiperconectividad, sí, claro, tal cual. Y de, vivir en una urbe, digamos, ya es ruidoso por sí misma, tiene sus ruidos. Y por otro lado también, quizás en un segundo tiempo, llegaremos a la importancia del silencio para el psicoanálisis, como toda una intervención en sí misma, como toda una, digamos, herramienta que tiene en sí el profesional también, y que en el dispositivo, por lo menos clínico, psicoanalítico, es muy importante. Ya veremos un poco por qué, ¿no? Dos cuestiones previas. Una tiene que ver con un término que se usa no hace mucho tiempo, o por lo menos dentro de uno no lo había tomado en cuenta, que era la contaminación auditiva. Sí. Cuando hablamos de una ciudad y todo lo que lleva, todo ese ruido ensordecedor que provoca una esquina en particular. Yo me acuerdo poniendo así Ejido y Uruguay hace 30 años atrás, cuando venían los ómnibus de Copsa que tenían unos motores grandotes atrás, la madrugada era imposible. Yo tenía un primo por allí y no era imposible dormir comparado con nuestra casa en un barrio donde no pasaban esos ómnibus. Por poner un ejemplo, porque eran unos ómnibus muy muy ruidosos, pues fueron cambiando. Y otra de las cosas que quien nos está escuchando por YouTube, las disculpas de las columnas del atraso, tienen las columnas anteriores, temas técnicos netamente, y que vuelva para atrás, rebobine, si fuera un cassette, sí. Y vea el efecto especial cuando Vicentico dice silencio, no, y pues dejamos el espacio de silencio. Ese efecto especial fue tremendo, fue importado, no es de acá, no es de Minas, no tenemos esa tecnología acá todavía. La columna de humor es inminente. Sí, está al caer. Pero bueno, justamente, ¿no? En esto de pensaba en los ruidos famosos de los caños de escape, ¿no? En esto que ha sido como muy criticado. Incluso hubo una ley hace mucho tiempo de contaminación acústica y demás, que no quedó en nada, digamos, pero es un poco esta cuestión de la denuncia, digamos, del exceso de decibeles, sí, claro, en lo que refiere a los sonidos que se transforman en ruido, y que parece que de a poco nos vamos acostumbrando. Claro. En esto que estabas planteando, Mario, también, digamos, experiencia personal. En el momento que empecé a vivir en Montevideo, no podía dormir en las noches por el ruido de los bondis que pasaban, sí, claro, ¿no? A toda hora. Entonces, muchas noches no podía dormir hasta que inevitablemente uno se acostumbra a eso y se acostumbra a estar en el ruido, sí, también. Yo recuerdo a mi hijo que se mudó para Magallanes y Colonia, y digo, ¿y cómo es para dormir?
Y me dice, no, bárbaro, mientras no salga un bombero, porque salía en el cuartel sí. cada 20 minutos. Mientras no salga un bombero es espectacular, decía, porque era un apartamento interior. Pero es cierto, a veces hay lugares donde, yo por ejemplo, en la primer casa que viví en Montevideo, después que me casé, fue en la estación de tren de Sayago. Había un tren de las 5 de la mañana que era imposible que no te despertaran. Ajá. Y ya estaba acostumbrado, te despertabas antes del tren, solo, y Claro. seguías durmiendo un rato más. Uh-huh. Porque hay algo justamente, creo que sin darnos cuenta, de convivir con ese ruido. Claro, ¿no? claro. Al punto que a veces cuando estás en una especie de calma o silencio se te hace ensordecedor, Claro. ¿no? Ese silencio, ¿no? Tal O cual. esa ausencia de ruido, Tal ¿no? cual. Uno se va acostumbrando a eso. Y ni que hablar, digamos, que con todas las cuestiones de las redes, con la importancia, digamos, de lo digital, del internet, ¿no? De toda esta conectividad, hace que sea hasta prácticamente imposible, digamos, la famosa desconexión, Claro, ¿no? Porque sí, a veces sí. uno dice, Sí, bueno, voy a desconectarme. O el silencio de comunicación, ¿no? El silencio de no interactuar, de no estar, porque transformamos, como decías vos, el sonido en ruido y el ruido en algo que está molesto o está permanente. Pero cuando hablamos del silencio, me parece que ahí es muy interesante cómo lo planteaba aquel psicoanalista que Uh-huh. le traje aquí a la mesa y después sale esta columna. ¿Cuántas cosas dice el silencio en una charla? ¿No? Sí. Me imagino en terapia, me imagino haciendo el análisis cuánto pesa o cuánto transforma el análisis un silencio prolongado, medio, corto, pero un silencio en sí. Esa cuestión de decir, vengo acá a decir tantas cosas hasta que en un momento viene el silencio. Sí. Me parece Además, muy interesante eso. Justamente el silencio, en esto que estás planteando, Mario, parece que viene a ser esa especie de pausa, ¿no? Claro. Entonces, sin silencio no hubiera una mínima comunicación Claro. entendible entre los otros, ¿no? Porque el silencio vendría a ser esa especie de coma, digamos, o pausa que habilita, digamos, un mínimo espacio para que también otro tema advenga o la conversación, bueno, adquiera mínimamente una escucha del otro, ¿no? Salvo la reunión de mis tías que hablan todos a la vez y te contestan 4 cosas distintas de las 4 conversaciones en el mismo tiempo. Bueno, Pero sí. también son formas de manejar el silencio también. Uh-huh. Aparte, ni que hablar, en realidad en algún momento fantaseaba con que si armaba alguna columna del silencio fuera los 40 minutos en silencio, ¿no? La cuestión es que es imposible, porque siempre algún sonido se va a meter ahí. Ni hablar. Mm. Pero qué interesante presentar una columna sobre el silencio y dejar en pausa la radio, ¿no? Increíble. Ese rato, fueron segundos, mirá que fueron segundos. Además que se escuchaba, a veces capaz que se escucha de fondo el ruido de las máquinas, ¿no? De todos los aparatos, ¿no? Por eso es interesante, y nos vamos metiendo un poco con el tema, que hoy traje, bueno, algún par de lecturas, y la primera que quería presentar, y un poco escuchando, no esta canción de la presentación, que fue de los fabulosos Cadillac, sino de los Tipitos, aquella del silencio, ¿no? Es interesante porque dice, bueno, silencio que no es silencio, pero más adelante dice, y un montón de bocas como parlantes saturan el aire, ¿no? En la letra de los Tipitos. Entonces me quedé un poco con esta cuestión de esas bocas que saturan el aire como parlantes, ¿no? Toda esa cuestión como de ruido. Entonces me fui a repasar esta lectura que es de Sofía Pinto Román, una escritora uruguaya, en su libro Me entrego al silencio, que es interesante porque es una especie de, digamos, de libro, es un libro publicado en 2024, es un libro que busca a modo como de diario / ensayo, pensar sobre el silencio y quizás encontrarlo, ¿no? Es una especie de búsqueda que se dio en la pandemia de poder reencontrar o reencontrarse con el silencio, viviendo en una ciudad como Montevideo, en un lugar muy céntrico y muy ruidoso, ¿no? Claro. Ella necesitaba como escribir, pero no podía escribir en el ruido, digamos, de la ciudad. Todo esto en
en un contexto de pandemia y demás, ¿no? Entonces, algunas de las preguntas interesantes que atraviesa, digamos, este ensayo es con qué palabras se nombra el silencio, ¿no? O sea, ¿existe el silencio en otros días? ¿Existe el silencio en una ciudad? ¿No? Son como algunas preguntas que el silencio es cuestión de percepción o un hecho comprobable. Necesito saber si el silencio es posible. Lo único que sé, en cambio, es que hay mucho ruido. El ruido se muestra, impone su presencia. Entonces ahí ya de pique, digamos, nos va planteando su problemática con los ruidos y esta búsqueda o esta interrogación de si existirá algún momento, digamos, en donde uno pueda convivir con un ruido, con la ausencia de ruido, y pueda establecer, digamos, una especie de relación con el silencio, ¿no? Entonces es interesante porque lo plantea como que si vivimos en una ciudad no es una cuestión de voluntad, claro, ¿no? Sí. O sea, los sonidos nos invaden todo el tiempo, ya sea un vecino, ya sea un perro, ¿no? Ya sea alguna mascota, ya sea el ruido de los vehículos, ¿no? O sea, hay muchas cuestiones que creo que no nos damos cuenta, pero intervienen, digamos, a interrumpir justamente un mínimo instante de silencio, ¿no? Como lo plantea acá en este libro, es justamente que se parezca algo a un instante de silencio es una coincidencia mágica. Claro, y que los oídos no tengan párpados, que te puedas elegir ver o no ver, o escuchar o no escuchar, eso es genial como lo plantea, porque lo ves desde el punto de vista de que, a ver, yo estoy en silencio, pero el mundo alrededor no. Sí. ¿No? Es inevitable contaminarte con el ruido. A mí me pasaba mucho cuando me decían, no, la meditación, y es casi un momento... o sea, yo creo que en mi vida logré meditar, no creo que no lo logré, porque siempre me termina interrumpiendo un sonido externo. Sí. Además de lo que atribuye esta escritora es también el ruido mental, claro, ¿no? Es decir, cuando por ahí esa coincidencia mágica se da y no hay sonidos, digamos, de ambiente, hay algo que empieza a hacer ruido en uno, ¿no? O sea, o empieza a escuchar los ruidos de uno también, ¿no? Entonces parece que justamente como lo plantea es una utopía el silencio, es una especie de algo que se lo aspira, pero digamos en un mundo que cada vez es más ruidoso y quizás también aspire menos al silencio y se banque menos el silencio, ¿no? Eso lo vamos a poder seguir pensando, pero un poquito más adelante dice Sofía, bueno, envidio a los seres del pasado que no convivieron con la contaminación sonora del mundo moderno. Sus preocupaciones suenan ridículas hoy. El desarrollo urbano y tecnológico suma sonidos diversos y constantes que forman parte del paisaje cotidiano. Penetran todas las paredes y las barreras directo hacia el oído humano. Motores, caño de escape, herramientas, grúas, celulares o teclados como el que toco ahora. La búsqueda del silencio es una utopía en este mundo cada vez más aturdido. Entonces, es interesante cómo va desplegando que también la propia contaminación sonora, digamos, es producto de toda la artificialidad, digamos, que construimos nosotros mismos, con la tecnología, con la organización, bueno, en una ciudad y demás, ¿no? O sea, nosotros mismos nos encargamos, digamos, de que todo el tiempo algo esté sonando, ¿no? Y pienso en la tele, por ejemplo. Sí, y al punto de que alguien compra un auto eléctrico y el que no tiene auto eléctrico dice, pero me vas a llegar a la esquina en silencio, ¿eh? Es un peligro, claro, no se va a escuchar el motor. Prefiero el rastrojero que escuchar una cuadra, no sé, ¿no? Sí, sí. Esas cuestiones a veces, o de las motos eléctricas, ojo, venís en silencio, en el tránsito, o sea, que te vean, además, porque no te van a escuchar. Además, esta cuestión de, bueno, dejo la tele encendida o pongo la radio para escuchar algo de fondo, o para que suene algo de fondo. O sea, ni siquiera le estás prestando atención en realidad. Claro. Pero hay algo de no poder estar tampoco en un pleno silencio, si se quiere. Claro. ¿No? Siempre me pareció muy interesante esa cuestión. Claro, estás loco, estás mirando Esta boca es mía cuando estás en la columna.
Y no, la tele está prendida para acompañar, estoy escuchando la columna. Con Claro, claro. Bueno, ni que hablar esa especie de división, ¿no? Porque vos podés mirar la tele, ya sea el programa que esté saliendo, y a su vez escuchar otra cosa, Claro. y a su vez estar con el celular. Tal cual. Hay como 3 cosas ahí metidas en el medio donde el proceso, digamos, cerebral se tiene que distribuir entre 3 cosas totalmente diferentes, ¿no? Y es como que estás en un lado y no estás en ninguno tampoco. Y mentira que estás haciendo las 3 cosas a la vez. No. Mentira. Ahí soy de los activistas, ¿no? Que apoyan una sola cosa por vez. Prestar atención, porque lo demás es mentira que le prestar atención. Sí, Podrá sí. estar sonando, pero no. Ese don que dicen tener las mujeres de poder atender varias cosas a la vez, no lo voy a discutir porque no tengo pruebas de que no suceda. Pero en mi caso particular está el celular, la tele y la radio. Y si estoy escuchando la radio, se me puede estar prendiendo fuego el celular que no me doy cuenta, y la tele ni hablar, que ni menos todavía. Ujú. Y así cambio el foco y lo otro desaparece. Pero claro, capaz que soy yo Sí, capaz que para bombero no sé si fueras un buen personal. por eso digo, capaz que no estoy en la tarea que corresponde, ¿no? Ajá. Pero justamente, ¿no? En esto de, bueno, Me siento mero en la estación nuclear, ¿no? En el control. No me doy cuenta de las cosas que las alarmas que suenan al lado. O sea. es que justamente creo que esta es no sé si decirlo un mal de la época, pero es algo que se nota constantemente, que uno piensa que porque tiene la radio prendida, porque tiene una tele prendida, porque se puso algo en el celular y también lo tiene ahí mirando como a 3 pantallas, uno piensa que está haciendo muchas cosas a la vez, ¿no? Entonces uno parece más productivo si hace eso, ¿no? Y en realidad estás consumiendo una cosa sobre otra, una masa de sonido, de imágenes, de colores y demás, pero sin procesar realmente eso, ¿no? Entonces, esto viene también, y este era el interés un poco de todas estas cuestiones con el silencio, de que hay una especie de mal de la época, y esto sí, que es el que estamos todos más cansados. Wow, qué buena. Podría ser que qué interesante, ¿no? digamos, silencio y cansancio moderno parece que tiene algo que ver, ¿no? Porque parece que todo se volvió como un poco más trabajoso, ¿no? Es decir, también todo el tiempo hay una demanda de hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no miraste tal serie? ¿No viste lo que se publicó en Twitter? ¿Pero no viste lo que pasó en Instagram? ¿No te enteraste de aquello? ¿No te enteraste de lo otro? ¿No? Y, digamos, cuando uno puede decir, bueno, yo elijo desconectarme, ¿no? O sea, saco el internet, dejo el celular y me acuesto a dormir, ¿no? La cosa que todo eso funciona igual durante la noche y al otro día te levantás, tenés mensajes de gente, de laburo, pero que no le contestas los mensajes y demás. O sea, todo el tiempo hay como una demanda de los otros, ¿no? Entonces, es como que no hay corte tampoco. Uno puede decir, yo me detengo, ¿no? Yo acá paro, ¿no? Como esa metáfora, bajo la pelota. Y vengo yo y te digo, pero ¿cómo no lo viste? Está en todos lados, en las redes. Exacto. Te lo pasó Canal 10, el 4, el 12. ¿No? A veces pensábamos eso, ¿no? Esa famosa de Kino, para en el mundo que me quiero bajar. Tal cual. ¿No? Tema que vos creo que podés hacer eso en algún punto. El tema que a veces está en la vorágine, digamos, que uno va a recuperar el tiempo perdido después, ¿no? Se quiere informar mirando titulares de noticias y como el mundo va girando igual, aunque vos te detengas, o sea, después tenés que hacer todo más rápido, acelerar incluso ese procesamiento de información para estar actualizado, entre comillas, ¿no? Sí, yo me acuerdo cuando yo era niño, chico, había una canción que decía, para en el mundo que me quiero bajar, aquí no hay tiempo ni para respirar, para en el mundo que el hombre necesita un poco de paz. Eso me acuerdo, la letra clarito, y no sé, es buscarla en YouTube, debe estar. Decía, para en la mano que el hombre necesita un poco de paz. Sí. Y está hablando de los 80, 70. Puede ser los olimareños. No, era más de rock. Era Sí, es más de rock. Sí, bien. Tiene una muy parecida. Pero tiene esas cuestiones de sí, que ya 50 años atrás, sin estar hiper digitalizados, ya había una cuestión de ¿no? La industrialización.
Es un ensayo de Felipe Arocena y Sebastián Sansone, que justamente evalúa Pero claro, tenemos una primera revolución industrial, una segunda revolución industrial, pero que se da con muchos años. Es decir, hay como dos revoluciones muy importantes que se dan en muy poco tiempo. Como eh, ir por ejemplo, siguiendo o velocidad, digamos, del mundo, la aceleración del mundo alcanzó tal velocidad, ¿no? Como las profesiones van variando, como el público también lo convoca a otras cosas, no como antes. Entonces va como variando demasiado. Lo que de acá a 2 años sonaba y era lo que se escuchaba, ahora ya ni siquiera uno piensa en reproducir, por ejemplo, esa misma canción, ¿no? O sea, hay algo como que todo dura un poco menos, pero más por la cuestión de aceleración de este mundo, ¿no? Ni hablar de los aparatos que han quedado por el camino, ¿no? Bueno, El rebobinador de VHS, por ejemplo. Bueno, que por ejemplo. terminabas comprando porque así no te vas comprando un rebobinador, así no te cobraban el videoclub la rebobinada. Y no gastabas los cabezales del equipo porque tenías muchas películas para ver. Claro, ¿no? Y claro. tenías que ir hasta al videoclub a buscarla físicamente, traerla. Digo, entonces terminabas comprando un aparato que solamente rebobinaba el cassette porque iba por un lado solo, ¿no? Si se acuerdan. Y hoy, o sea, es muy gracioso saber que en un momento hubo un aparato que te rebobinaba los cassettes. Por ejemplo, también con el propio videoclub, ¿no? Ni hablar, por eso películas, cayó por todo, ejemplo. ¿no? Ni hablar. Lo único que surgió entre las cenizas de esa época fue las canchas de pádel. Pero después, sí. como el Aves Penny, una cosa que no, pero tal cual, y no tiene que ver con el silencio, pero sí tiene que ver con esa cuestión de la revolución que vos decís, ¿no? Por ejemplo, la revolución que se viene sobre la inteligencia artificial, que ya está presente, que ya da un montón de manos, ya corrige hasta cuestiones que tienen que ver con automatismos y un montón de cosas más. Y que muchas veces mi generación, por ejemplo, que está más lejos de la inmediatez, recién descubre que el chat GPT, si le tirás algún dato, te escribe una descripción de eso que vos querés hacer. Entonces, ¿qué pasa si mañana ya el psicólogo, o por un ejemplo, porque tengo uno de esta profesión enfrente, pone Carlito, muy ansioso, repite mucho tal palabra, y hace un informe y ya te olvidas del análisis, sino que le das a la IA 5 o 6 datos y dame el informe para pasar al instituto tal. Ajá. Sí, ¿no? Sí. Entonces, y vos lo lees y decís, perfecto, la verdad que es lo que yo quería hacer. Más allá de que salgan, y no estoy hablando de la pérdida de calidad, sino esa cuestión de automatizar y todo en ese silencio que provoca cargarle 3 datos y esperar que hagan informe, ¿no? En esa revolución, ¿cuánto nos va a aturdir la falta de hacer o la falta de se entiende a dónde quiero llegar, ¿no? Bueno, creo que me tiene un brete igual de todas maneras, porque lo quiero asociar al sonido y usé un ejemplo escrito medio, ¿no? Sí. Pero ¿cuánto pasa de que cuando en esa cuestión de no tengo tiempo, estoy aturdido, le tiro 5 datos a una IA y me saca una canción, me saca un informe o un discurso?
¿no? Esa cuestión también nos va a poner en esa misma cuestión que le haber pasado en otras épocas cuando empezamos a salir a la calle a caminar con un Walkman puesto. Claro. ¿No? Agregarle más sonido al sonido ambiente. Lo que tiene en esto que estás planteando, Mario, además que es una gran discusión de este último tiempo, sin duda. También incluso con esta profesión de psicólogo. Entre paisanos me hubieran dicho, te hiciste un nudo, pero... pero está bien, acá se trata de entrar en esos bretes, ¿no? De entrar en esos nudos, porque si no, digamos, uno lo puede mirar de afuera, pero también lo interesante y el riesgo es justamente meterse en eso, ¿no? Tal cual. Entonces, en esto justamente es una gran discusión, ¿no? Bueno, es más, muchos personajes dicen, bueno, uso mi chat GPT como psicólogo. También. Mismo lo dicen. Sí. ¿No? Entonces, claro, la gran problemática, digamos, es que quizás la inteligencia artificial no entiende de silencios. Sin duda. ¿No? Porque él, justamente la lógica, digamos, es que acepta toda demanda. ¿No? Y casi siempre te va a contestar en una buena. No te va a decir no. ¿No? O sea, hay algo allí de no medir unos ciertos tiempos. O sea, depende todo el tiempo de lo que vos le plantees y vos le estés diciendo, ¿no? Entonces siempre se va a elaborar, digamos, siempre va a tener una respuesta, ¿entendés? Siempre va a haber algo que te va a responder, casi siempre golpeándote un poquito el hombro, claro. ¿no? Entonces hay que ver si eso realmente hasta qué punto sirve, ¿no? Ahora, uno que te esté siempre golpeando el hombro está muy bien, digamos, puede ser satisfactorio, pero eso es un amigo, quizás. No sé si es algo que habilite justamente a poder trabajar algo, un trabajo psicológico, si se quiere, sobre algunos temas, ¿no? Entonces, justamente la inteligencia artificial es alguien que acepta toda demanda y todo lo que le digas, digamos, te va a decir que sí, te va a dar una respuesta, no, porque no sabe callarse. Claro, aparte va a procesar, ese es el gran tema. Va a procesar entre los parámetros que tiene cargado. Porque, bueno. A ver, yo hasta discrepo de que sea inteligencia artificial cuando vos cargas un montón de datos y ella sola elige dentro de lo que tiene. Porque yo no le cargo y prohíbo ponerle, yo qué sé, la ciudad de Minas, le genero una ausencia y le pregunto sobre la capital de La Valleja y no sabe contestarme. O sea, tan inteligente no es. No, vamos a ser justos también, ¿no? Pero digo, me refiero a eso, de que nosotros con la propia ignorancia natural o con la inteligencia que tenemos, que podamos generar esa cuestión de aturdirnos porque me contesta todo, porque pregunto si estoy bien estacionado y te dice los centímetros que está según la ley de tránsito de acá, de allá. Claro. Y vos decís, entonces, una papa, paro en cualquier lado, le pregunto a la IA, ¿cómo? Entonces, ahí donde creo que tiene que ver con eso del silencio en la terapia, porque uno empieza a hacer terapias de distintas disciplinas a través de contexto. Vos fuiste al extremo, uso al GPT como mi propio psicólogo, pero sí lo uso como mi asesor de imagen, mi asesor de alimentación, mi asesor y mi ingeniero mecánico. Claro. Sí. Además, digamos, en la medida que se va concibiendo, yo creo, con el tiempo, a la IA, digamos, como el nuevo Dios. Yo creo que va a ser alguien en donde, ¿no? Porque a veces muchas veces estuvo esta cuestión, ¿no? El nuevo Dios Google, ¿no? Como eso de ponerle cualquier pregunta al buscador y que más o menos te contestaba, y lo prodigioso era que cómo te contestaba cada vez en menos tiempo. Claro. ¿No? O sea, vos ponías, no sé, cualquier cosa y te decía, ¿no? En 0,50 segundos aparecieron 500 resultados, ¿no? Y eso se celebraba y demás. Y ahora con toda esta cuestión de la inteligencia artificial, yo creo que vino justamente a pararse, digamos, como aquel que tiene todas las respuestas. Lo interesante que con la idea más religiosa, digamos, de ese Dios como esa entidad trascendental, era que alguna respuesta no te contestaba, ¿no? O sea, claro, justamente ese Dios trascendental, digamos, histórico, está hecho de silencio. Porque en última instancia, uno cuando le pedía, miraba al cielo, digamos,
entendiendo que podría estar por ahí, y le pide algo, ¿no? Le dice, mandame una señal, que por lo general, ¿qué se obtenía? Nada, un silencio. Sí, claro. Entonces es interesante porque ese Dios de alguna manera te devuelve la pelota, ¿no? Entonces uno tiene que empezar a hacer cosas con eso. Y en ese silencio vos sacás las conclusiones de que gracias Dios. ¿No? Bueno, justamente, Dios o la entidad, digamos, Dios es por el silencio. Se hace por el silencio. Justamente, bueno, si vamos al relato de Moisés, ¿no? Aquel relato que se le presenta con los mandamientos y demás, justamente ahí sí parece que habla a Dios, pero no se le presenta. No pone tampoco el cuerpo ni la imagen, ¿no? Entonces siempre hay como una ausencia. Nunca se presenta del todo, ni siquiera dice su nombre original, ¿no? Entonces, justamente Dios se caracteriza por la ausencia, y en esa ausencia, bueno, nos devuelve un poco la pelota y parece que creamos cosas con eso. Claro, el espacio en blanco llénalo. Exacto, bueno. O te deja con la duda, por lo menos. Claro. El tema es que la IA, si la pensamos como este nuevo Dios, contesta todo. Muchas veces todo lo que queremos escuchar también. Bueno. Yo lo único que pido es que no encienda la Skynet. Después lo demás que haga lo que quiera. ¿Que no encienda qué? La Skynet. Y aparezca el Terminator y todas esas cuestiones que, ¿no? Como la primera película de Schwarzenegger, ¿no? Sí. Bueno. Vamos a ver. No hay mucha garantía. Que use todo el ruido que quiera, pero... Bueno, justamente en este ensayo, ¿no? Volviendo un poco en este ensayo de aceleración, justamente habla un poco de eso, porque ¿hasta dónde están las cuestiones éticas en todo esto? ¿No? ¿Hasta qué momento? ¿No? Porque se convive con ciertos reglamentos, hay ciertas normas de que la tecnología solo puede ser usada, digamos, como a beneficio de las personas y de la humanidad, pero sabemos que como los criterios de ética... Como la bomba atómica, por ejemplo. Por ejemplo, sabemos que los criterios de ética, digamos, justamente, esto es lo terrible, para muchos la ética es lo que no les permite avanzar más. Porque hay que experimentar, por ejemplo, con humanos, hay que hacer algunas cosas que otras, ¿no? Entonces es interesante como algunos personajes muy importantes también en esta cuestión de la tecnología y demás, justamente declaran que su problema es la ética, claro, porque no le permite avanzar más. Es el freno. Es el freno. Entonces, ¿qué garantías hay, digamos, de que ciertamente los avances y esta aceleración tecnológica y las modificaciones genéticas que se están utilizando sean solo, digamos, con buenas intenciones, ¿no? A veces caemos un poco en un cierto infantilismo de que las personas de por sí tienen buenas intenciones o hacen todo esto nada más por un bien. Claro. Bueno, la historia creo que nos ha dado varias pruebas de que no siempre apostamos, las propias personas no apuestan sobre todo a su bien, ¿no? A veces hacen cosas bastante terribles, ¿no? Entonces, en este ensayo hay una parte justamente hablando de esta aceleración, bueno, que menciona como varias aceleraciones. Está, bueno, una aceleración tecnológica, social, y hay otra que llama el ritmo de vida, ¿no? Un poco de esa voy a leer un poquito, que es en la página 37, que dice: la tercera forma de aceleración no es ni tecnológica ni la social, sino aceleración del ritmo de vida. O sea, es un incremento del número de episodios de acción o experiencia por unidad de tiempo. Es un poco lo que hablábamos hoy, ¿no? En un mismo lapso de tiempo sumo más cosas. Miro tele, escucho la radio, estoy en Instagram, pero también veo notificaciones, pero también me hablan del otro lado, ¿no? O sea, estar constantemente conectados. Es decir, es la consecuencia de deseo o necesidad sentida de hacer más cosas en menos tiempo, ¿no? Es esta sensación de que no hay tiempo necesario, de que no se tiene el tiempo necesario para hacer lo que se debe hacer: responder correos, estar con amigos, cumplir con el trabajo o con la familia, ¿no? Acá nos plantea estos autores, hay un sentimiento generalizado de que estamos corriendo detrás de las obligaciones y que siempre quedamos en deuda. Más adelante pone el ejemplo de que somos una especie de hámster. ¿Viste cuando el hámster está corriendo en su rueda? Es alguien que está acelerado, es un animal que está acelerado, pero que no va a ningún lado. Gastando energía. Gasta energía, pero sin ir a ningún lado, ¿no?
he tenido algunos hámsters en mi infancia y la verdad que son insoportables cuando en la noche arrancan con toda esa actividad dando vueltas y vueltas en la ruedita, ¿no? Pero justamente me pareció interesante esa metáfora de que somos una especie de hámster en donde pensamos que estamos haciendo muchas cosas y hacer muchas cosas parece que es bueno, y parece que es productivo y tiene buena prensa, ¿no? Mira fulano, lo productivo que es, ¿no? Se levanta a las 5 de la mañana, hace tal cosa, hace la otra, va, vuelve, ¿no? Hace una cosa, hace la otra y se acuesta a las 12 y al otro día ya está de vuelta a las 5 levantado, ¿no? Y así durante años. Y eso parece que se premia, ¿no? Parece que eso está bien visto, ¿no? Entonces, yo creo que hay algo de esta época que lo podemos escuchar claramente en esta idea de estoy a full, ¿no? Sí. Cuando uno le pregunta con cualquiera, ¿no? Lo encuentra en la calle y ¿cómo estás? No, yo estoy a full, estoy cargadísimo, estoy lleno de cosas. Y a veces no está tan lleno de cosas, pero sí hay como esta especie, como volvíamos hoy, este cansancio generalizado, ¿no? Quizás también uno puede con su cuerpo, digamos, gastar menos energía, pero quizás toda la atención que le tenemos a las redes sociales, a la tele, a lo que dice tal, a lo que dice acá, a lo que está en los diarios y demás, yo pienso qué difícil debe ser esto de estar actualizado, ¿no? Esta idea de que no estás al día con las noticias, qué difícil. Es justamente alguien, no sé, me imagino que ser el periodismo, digamos, o sea, que un periodista apueste a estar todo el tiempo actualizado, me imagino que debe ser un lío constante. Sí. No sé, no lo soy, pero un montón de horas pero con la cantidad de cosas, claro, que pasan. Y esa cuestión de los tiempos, y volvemos, parece que estamos hablando en círculo, pero volvemos a la inmediatez del video de 15 segundos, al audio de WhatsApp por 2. Sí. Porque un minuto minuto y medio es un disparate y llegás y encontrás que en un chat, en un grupo de trabajo, de lo que sea, hay 10 mensajes y querés ponerte a tiro y terminás escuchando a las artillitas, ¿no? No entendiendo la mitad de las cosas, pero lo escuché todos. Sí. No sé qué dijeron, pero lo escuché todo. Exacto. Porque ahí está el punto, ¿no? O sea, pasa un poco con las series, cómo consumimos las series, las películas y demás. Ni que hablar que muchas plataformas terminás una serie y ya te está pasando, o sea, si no apretás el botoncito a los 10 segundos ya te está poniendo u otro episodio u otra serie, ¿no? Es decir, hay algo como de no parar tampoco, ¿no? Entonces, en esta idea de que parece que no hay nada que se pare, ¿no? O sea, parece que hay una autora que decía, estamos en una especie de yo digital las 24/7, ¿no? Es decir, estamos todo el tiempo en la pantalla, digamos, ¿no? Ya el hecho de tener un perfil en una red social es una manera de estar, querramos o no querramos, ¿no? Y ni que hablar cuando, sobre todo a partir de la pandemia, aunque ya venía un poco antes, todo lo hacemos, podemos hacer todo con el celular. Uno puede laburar con el celular, uno puede mensajear con el celular a sus amigos, a lo laboral, a la pareja, a lo que sea, a la familia, ¿no? Uno puede mirar una serie en el celular, uno puede mirar una película en el celular, uno puede leer en el celular. Comprar los alimentos. Pagar las facturas. Pagar facturas, exacto. Todas esas cuestiones que antes te obligaban a salir. Me voy porque tengo que pasar por la verdulería, después ir al organismo correspondiente a pagar, ¿no? A la luz y después ir al otro 3 cuadras a pagar el agua y el otro después a pagar, ¿no? Sí. Había toda esa cuestión de que las personas iban, hacían las compras, traían sus cosas, pagaban cada cuestión en cada oficina de su organismo, iba a trabajar 8, 9, 10 horas, atendía a los niños en la escuela y el día parece que tenía 50 horas, porque hoy en un día 24 es impensado lo que estoy diciendo. Sí, exacto. Ni que hablar que todo. O la hora tenía 200 minutos. Bueno. Pero hay unos tiempos que son cronológicos subjetivos, ¿no? En este sentido de hay una hora que a veces me parece
tiempo se reconfigura según lo que hagamos, ¿no? En esta idea de que, como también ¿Cuántas cuestiones tiene que ver con me pasé de decirlo, ¿no? Pero a su vez lo grababa, entonces me escuchaba, se corregía, lo hacía. Un movimiento de brazos hice con respecto a lo que venía escuchando, no con lo que iba caminando, ¿no? Ajá. Porque y la adopté como tal y después andaba caminando escuchando mi propio show de stand-up y capaz que iba haciendo movimientos en la calle que tienen que ver con el show y no, porque como puedo atender una cosa sola, Ajá. la gente dice, este loco va bailando solo, yo qué sé. No, señora, es humorista lo Claro. que pasa. Pero sí, bueno, justamente, ¿no? En toda esta cuestión, a mí me parece bastante importante ir marcando esta cuestión, ¿no? De que la imposibilidad del corte, ¿no? Sí, De claro. que uno pueda separarse un poco de todo Sí, esto sí. y que todo lo contrario. Creo que es interesante porque a veces cuando uno piensa en la idea de desconectarse, viene de la mano de un aislamiento o de un encierro. Vos lo dijiste y yo te cambié de tema, Mm. pero ese aislamiento o ese encierro o ese silencio, bueno, yo bajo la luz, te dejo acá solo, meditá y empiezo. Mañana tengo que ir a llevar a los chiquillos a la escuela, después entró la cabeza, ¿no? En silencio, Ajá. ¿no? Entonces, la profe de yoga en varios dice, bueno, ahora exhalamos, ay, no pagué el teléfono y vencía hoy mientras salás. Hay una voz adentro Exacto. permanentemente porque no te desconectás. Y solamente te piden que el momento de relax solo escuches la voz de... Y tu voz interior está... este domingo 16, uy, el sábado no, ¿qué día estamos? Porque tenés cosas para hacer el fin de semana. Claro, claro, claro. Ujú. Mm. Y creo que tenía que ver con eso, con esa voz interior o ese ruido interior, tiene que ver con que no nos detenemos. Estamos Exacto. permanentemente, estamos en silencio, no emitimos sonido hacia afuera, pero adentro la máquina sigue a 100 kilómetros por hora. Mm. Además hay un famoso escritor y poeta que se metió hace mucho tiempo en una especie de cámara que habían armado en Estados Unidos que justamente eliminaba todo el ruido. No había sonidos. Estaba especialmente, era como una pieza muy especialmente preparada, que era justamente el espacio donde no había sonidos. No entraba nada ahí. Vos entrabas allí, te sentabas y parecía que realmente estabas en el silencio. Lo que pasa es que la gente no aguantaba mucho allí adentro, porque era tal la ausencia de sonidos del ambiente, que empezó a sentir sus latidos del corazón, que empezó a sentir como la máquina justamente del cuerpo empezaba a funcionar, ¿no? Es decir, vos siempre estaba funcionando. Sí, Pero no está hablando de pensamientos y esa voz que te habla, sino el mismo sí, sonido, empezó a escuchar los respiración, órganos sí, y demás. Entonces la gente no aguantaba mucho, era como una especie de experimento. Entonces este escritor que pasó por esa experiencia dijo, entonces llegó a la afirmación, digamos, que el silencio no existe. En el sentido de, mira, me metí en una cámara silenciosa y mi cuerpo no paró me di cuenta que mi cuerpo no paraba de hacer sonidos, ¿no? Entonces, qué interesante cómo parece que en realidad hay una imposibilidad del silencio. Por eso Sofía Pinto Román en este libro decía, el silencio es una utopía, ¿no? Sí, también, porque los órganos también están constantemente haciendo sonidos, ¿no? Sí, yo le he llevado por el lado
de la no parar, ¿no? Bueno, ¿viste? también. Pero También, sí. también es increíble que esa parte también está, es más, si uno ha prestado atención alguna vez en la noche, cuando está desvelado, según la posición donde se acueste, puede sentir las propias pulsaciones que se reflejan en la almohada, porque tiene que ver con el movimiento o lo que sea. Y eso tiene que ver con ese ruido que no había tomado en cuenta, pero me parece muy interesante esa cuestión de decir una prueba de aislamiento y que no se logre el silencio absoluto o el silencio que pretendes llegar, cuando todos podemos afirmar de que yo te hago silencio 1 hora y no escuchas nada. ¿No? Te hago un récord, te hago silencio 10 minutos y, ¿no? Me imagino un maestro en la escuela tratando que los niños hagan silencio 5 minutos. Aparte, hay muchas cuestiones interesantes, ¿no? Pero esto de los votos de silencio también, ¿no? O sea, como esta cuestión de quedarse callado, de quedarse en ese silencio, cómo también se puede volver insoportable, ¿no? Pero bueno, la cuestión es justamente cómo también con toda esta cuestión con toda la invasión de información a la cual está sometida nuestra atención, ¿no? Porque si hay algo que tenemos en nuestra época digital, virtual y de hiperconectividad, es que hay tantos contenidos que alguno nos va a llamar la atención. Con alguno vamos a aprender, con alguno vamos a engancharnos, ¿no? Entonces nuestra atención está todo el tiempo capturada por algo que se ve en un celular, en una pantalla, en una computadora, en lo que sea, ¿no? Franco, con respecto, aparte, yo ahora estaba tratando de buscar esas cuestiones. Había una película en particular que creo que era Federico Lupi, que para no delatar a los cómplices, creo que finge que se corta la lengua o no puede hablar un montón de tiempo, y no estamos hablando de sonidos ni de silencio, la imposibilidad de hablar, y hasta un momento creo que en soledad grita a los 4 vientos porque no resiste más, y yo creo que esa cuestión también tiene que ver con la ansiedad de saber algo que lo puedes hacer, pero no estás autorizado o intentás no hacerlo, como por ejemplo fingir que no puedes hablar y tratar de comunicarte de otra forma sin hacer sonido o en fin, porque también esa cuestión del silencio tiene que ver con no podemos quedarnos callados. ¿Cuántas veces pasa de que hay una conversación y aparece un tercero y tiene una opinión porque está escuchando y no es de su incumbencia, pero es como que que eso ya no sería tema no sería para alguna de silencio, sería para con una chumería, pero poner el ejemplo para que se entienda de que muchas veces terminamos manifestándonos con un ruido, o un amigo le está tratando de sacar un tema con la guitarra y venís vos y le haces porque no podés que es un silencio que respete lo que intenta hacer el otro, ¿no? Entonces digo, cuando estamos imposibilitados por, bueno, a ver, entrar en un lugar donde se hagan silencio y empiezan las risas de los niños, porque como no se pueden contener, claro. Esa cuestión, ¿cuánto tiene que ver, pero desde lo analítico, ¿no? Desde esa cuestión de que, si bien por ahí se concluye que el silencio es un tabú, es una utopía, una utopía, ¿cuánto hay de esa cuestión de que lo prohibido o lo que no puedas hacer o esa cuestión de no o no aceptar los silencios como una condición, ¿no? Porque si bien está en el aire, está en todos lados, y lo has dicho desde el punto de vista, hablo de la emisión, no de recibir el sonido o tratar de adaptarte al silencio, sino esa cuestión de no poder estar sin hacer ruido o opinar o meterte en cosas que no te corresponde porque
esa cuestión imperiosa de comunicación, de no estar quieto, de no estar callado. ¿Cuánto hay de lo prohibido como un elemento o es nada más por naturaleza que nos sucede? Sí, sí, sí. Me parece que me parece que ciertas reglas, digamos, o ciertos mandatos más o menos funcionaban o más o menos se sostenían, ¿no? Entonces había como una cierta valoración del silencio quizás diferente, ¿no? Lo que habría que ir estableciendo es qué concepciones del silencio, qué tratamientos con el silencio han ido variando producto de las tecnologías. ¿Mm? Entonces, pensaba, mientras hablabas, pensaba en el famoso minuto de silencio, ¿no? En un estadio. Más allá de lo simbólico y demás, a veces he querido escuchar en alguna transmisión de algún partido si se respetaba ese minuto de silencio. Por lo general no. Por lo general siempre hay gente cantando en el fondo o siempre hay gritos. A veces aprovechan esa especie de silencio de ambiente para hacer algún grito específico y se escucha generalmente algún insulto. Entonces yo creo que eso habla un poco de que por más del mandato, por más de los mandatos, hay algo de no poder callarse. Hay algo de siempre tener que hablar. Hay algo de yo no puedo quedarme en silencio, ¿no? La cuestión problemática puede ser que hablo sin parar. Que tengo que todo el tiempo estar opinando, poniendo mi postura, ¿no? Es algo que hemos hablado con las redes sociales, ¿no? Todo el tiempo la gente está opinando sobre cosas y habla e interpreta y larga su interpretación de las cosas, su fantasía y demás, de lo que pasó, de lo que no pasó, de lo que se debería hacer, de lo que no se debería hacer. ¿Y por qué te pusiste un vestido rojo? ¿Por qué te pusiste uno amarillo? ¿No? O sea, hay algo también de las redes sociales, parece que habilitaron la palabra de todos. Yo creo que en ese punto democratizó la palabra. Uno puede filmarse, digamos, o escribir cosas y demás. Uno será responsable de eso, pero es mucho más democrática la palabra, me parece. Pero también trae esta cuestión de que yo de esto tengo que opinar. Yo de esto... Sí, claro. Mario publicó esto, sí. aquello de la comida y demás, yo le tengo que postear algo. Claro. ¿No? Eso también, porque ahí podríamos pensar, ¿pero por qué? ¿Por qué tenías que postear eso? ¿Podrías no contestar eso? ¿Podrías no haber comentado eso? ¿Hasta qué punto era necesaria que tu palabra apareciera allí indicando lo que se debería hacer o lo que no se debería hacer? ¿No? Entonces, me parece que las redes sociales tienen sus cuestiones, por supuesto, de mucho beneficio y demás, y con mucha potencia. Y también trae lo otro, ¿no? Trae que uno tenga que estar comentando o hablando todo el tiempo, ¿no? Las propias redes sociales, ¿no? Si entras a Facebook te dice ¿qué estás pensando? ¿No? Y quiere que lo publiques a eso, ¿no? También en Instagram y demás, o en Twitter, ¿no? Hay algo de, algo así como el mundo quiere saber lo que pensás o quiere saber lo que opinás, ¿no? Dice, no sé si quiere saberlo, la verdad, pero uno parece que todo está hecho para que uno también tenga que dar su opinión, para hablar, y que si uno está mucho tiempo en silencio es un problema, ¿no? Yo creo que está todo como muy determinado a veces y uno entra también en esa lógica de no quedarse callado. Y en esa constante de cargar información y cargar y dar datos y por ejemplo el otro día me causó mucha gracia en un cumpleaños un adolescente menor de edad agarró una jarra de cerveza frente al fuego, hizo una foto, la devolvió porque no era de él, no estaba tomando ni cosa, pero posteó una historia con una jarra de cerveza. Claro, calcule yo que fue para mostrar que es más grande, no sé. Sí. Adolescente, preadolescente, adolescente. Y fuimos a decir, agarró una. Y todos dijeron, ¿qué querés hacer? No, una foto nomás. Y la dejó arriba de la mesa. Y al rato estaba en la historia, la jarra de cerveza delante del fuego de unos chorizos. Sí. Qué interesante, qué mensaje
¿no? El tipo se sintió enorme por un ratito y doy fe, pues estuve ahí, no probó una gota de cerveza. Calculo yo que no debe no debe haber probado, pero en ese momento, para su personaje de las redes, ese mismo que después opina sobre todo o no o pide que se callen, que respeten su silencio y no este por ejemplo puso algo que no correspondía con lo que estaba haciendo. ¿Cuántas cosas haremos, no? Todos que no corresponde a lo que Ujú. está sucediendo en ese momento o Sí, sí, sí. este a ver, ¿cuántas veces hemos prendido de la bordeadora de pasto a las 2 de la tarde cuando sabés que el vecino al lado labura de noche y tiene un rato por dormir? Yo qué sé. Sí, sí. La cuestión de todo esto me parece que justamente el reposo y el silencio parece que no tienen cabida en No hay nuestra dónde. sociedad y nuestra red digital, ¿no? Sí, Porque sí. ya hemos hablado que a veces hay una cuestión de la realidad y el mundo digital que se viene como entrelazando de tal manera que uno ya no sabe un poco lo que está por fuera del mundo digital y lo que es el mundo de la red social. Ponele, Claro, ¿no? porque te ofrecen ayuno intermitente, te ofrecen un montón de cosas, pero nadie te ofrece silencio, sino que No, prestes no, no, atención. no, obvio, para nada. No hay una sola oferta de silencio. Uno tiene que estar generando contenido, ¿no? Hay como una especie de lógica de esto de que vos tenés que cada tanto ir posteando cosas, ¿no? Bueno, tu perfil, digamos, no puede estar demasiado tiempo en silencio. Sí, pues te aparecen las estadísticas. Su última publicación tuvo tantas Bueno, me gustas más que los que no le gusta sí, 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 sí. y las estadísticas están permanentemente dándote datos como diciendo, ¿cómo? ¿No? Subí una zanahoria arriba de un plato y tuvo mucho más que cuando me subí en la moto Cagua 1000, que no es mía, pero Sí, sí, yo sí. estaba arriba cuando... ¿No? Ujú. Y que justamente, por eso, me parece que también la propia lógica de la red social se construye a partir de que no haya silencios, ¿no? De que la ausencia, digamos, de gente que postee, que publique, que haga cosas con la red social es un problema, ¿no? Entonces está todo el tiempo invitando, invitando, invitando a que tu palabra realmente importa y que la fotito con la lata de cerveza, por más que no sea tuya, ni siquiera la estés tomando, parece que es importante, ¿no? Parece que tiene un efecto con los otros, ¿no? Lo Y, cual, y el especialista de cabotaje te dice, pero el algoritmo. bueno, sí, 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 la cuestión del algoritmo es algo bastante interesante, ¿no? Y se lavó las manos Sí, y sí. se fue. Bueno, justamente, bueno, me parece que estamos un poco O a sea, tiempo, porque para entrar en el silencio del psicoanálisis vamos a estar un rato. y fuera de tema hace rato. Bueno, bueno, es que es un poco nuestro síntoma, digamos, Imposible ¿no? hacer silencio. Nosotros no podemos hacer silencio. Pero bueno, justamente igual fue interesante porque pudimos como plantear un poco el silencio en nuestros tiempos, ¿no? Más a modo general y podríamos entrar en otro momento un poco más en lo particular del silencio, Ujú. más en el plano del Sí, psicoanálisis y lo sí. podemos relacionar con alguna otra cosa. Pero la cuestión es esto, ¿no? Me parece que cansancio o el silencio y este cansancio moderno, esta hiper tener amigos, Ujú. comprar cosas por Mercado Libre, Sí, sí, un tal cual. montón de no hay que parar, ¿no? Sí, sí. No hay lugar para parar, Ni hablar, no ni hay lugar hablar. para una detención, ¿no? Entonces, en donde puede ser un intervalo, ¿no? Un psicoanálisis puede ser un momento
estas cuestiones. Por esa cuestión a veces uno dice, porque, a ver, hacer tal muy sanador, porque me he sentado un rato solo, alguna vez, porque es real, a veces poder desenfocar todo y enfocar, más allá de que lo decía al principio, yo desenfoco todo, no puedo enfocar dos cosas a la vez, pero desenfocar con intención todo y enfocarse solamente en una cuestión que lo haces a gusto, que te sentís bien. Yo creo que tiene esa cuestión, yo creo que por ahí está la punta de la madeja de un ovillo muy enredado, ¿no? Y muy entreverado. Bueno, pero justamente nuestro objetivo es entrar un poco en esos enredos, ¿no? Uh-huh. Así que si encontramos esa punta un día, no sé a dónde podemos llegar cinchando, pero bueno, ahí lo veremos en algún momento. Lo que sí, fue imposible hacer silencio, excepto cuando apagué el micrófono. Sí. Tal cual. Sí. La única, revisen a los oyentes de YouTube, vuelvan al comienzo, solamente un silencio cuando apago el micrófono. Después ha sido todo con ruido. Franco, nos vemos en 15 días. Bueno, nos vemos en 15 días. Prepare silencio 2 y 3 y 4, porque me parece que va a ser interrumpido en un montón de oportunidades este silencio que de tanto hablamos, tanto creemos que es necesario y tan imposible alcanzarlo, ¿no? Exacto. La verdad que un columnón el de hoy. En silencio y despacito nos vamos a ir por la escalera, pero como tenemos esta cuestión de que no se puede dejar momentos de silencio, y en radio un momento de silencio en radio es un desperfecto, o dicen ¿qué hace la radio? Les voy a contar antes de irnos, porque Franco también es un gran cliente de Romaca Libros, que si usted quiere leerle en silencio algo a sus niños, o si cree que es interesante pasar por allí por algún libro, porque se viene el fin de semana, y acá Romaca Libro, acá te encontré, con una promo que está muy interesante. Hay una gran expo de libros infantiles y juveniles en Romaca Libros. Si pensás en un obsequio, un libro es una buena opción, autores nacionales y fuera de fronteras, todos los géneros. Va a estar esto de lunes a viernes de 14 a 19 horas y sábado 16 de agosto, horario corrido, y especialmente desde las 10 horas, y va a haber algún descuento también allí, va a haber la posibilidad de comprar con débito o crédito allí en Romaca Libros, que es nuestro lugar de refugio, que muchas veces es donde hacemos silencio realmente, porque estamos fascinados mirando para allí. Pero ¿saben lo que pasa? En radio, para que sepan dónde queda Romaca Libros, no lo podemos hacer en silencio, tiene que ser de esta manera. Hay cosas que están en la tapa del libro. En Avenida Artigas 1153 bis, entre Guernica y Doctor Loedel, está Romaca Libros, un rincón de minas muy especial, con cientos y cientos de libros. Abiertos de lunes a viernes de 14:30 a 19, los sábados de 10 a 13 horas y los domingos de 8:30 a 13 horas, allí, en el corazón de la Feria Dominical. Romaca Libros, teléfono 91-837-773, o seguinos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, Romaca Libros. Aceptamos tarjeta de crédito y débito. Romaca Libros, Avenida Artigas 1153 bis, entre Guernica y Doctor Lorenzo.